Capítulo 22. Los matemáticos de la Revolución Francesa. 1. La época de las revoluciones. Se podría decir que el siglo XVIII tuvo la desgracia de venir después del siglo XVII y antes del siglo XIX. Como podría considerarse a cualquier periodo que siguiera al llamado siglo de los genios, y que precediera a la edad de oro de la matemática de otra manera en lugar de un prosaico interludio. La geometría analítica y el cálculo infinitesimal se inventaron en el siglo XVII, los orígenes del rigor matemático y el brillante florecimiento de la geometría vienen asociados al siglo XIX. Hay una erudita historia de la matemática durante los siglos XVI-XVII y otra incompleta correspondiente al siglo XIX, pero no hay ninguna historia comparable de la matemática del siglo XVIII, y en realidad nadie piensa fácilmente en el siglo XVIII cuando se consideran las grandes corrientes de la matemática. Esta situación está en agudo contraste con lo que ocurre en otros campos de la cultura. Para los americanos del norte la fecha de 1776 es decisiva, y en Francia el año 1789 marca un hito crucial, y la época de las revoluciones no se limitó tampoco exclusivamente a la esfera de la política. La revolución industrial cambió profundamente la estructura social del mundo occidental, y lo que podemos llamar la revolución termológica durante los mismos años permitió establecer las bases de la química moderna. ¿Acaso la matemática dormitaba plácidamente en estos tiempos turbulentos? Este capítulo nos mostrará que los matemáticos franceses de la época de la Revolución no solo contribuyeron generosamente al patrimonio común del conocimiento, sino que fueron también en gran medida responsables de las principales líneas de desarrollo que iba a tomar la matemática en su explosiva proliferación durante el siglo siguiente. Nos sentimos incluso tentados a añadir a la ya impresionante lista de las revoluciones de la época dos más, una revolución geométrica y otra revolución analítica. Toda época histórica suele verse inclinada a pensar que ella sí que es una verdadera época revolucionaria, un periodo de grandes cambios. Pero lo cierto es que casi todas las épocas de cambios rápidos y profundos han venido precedidas por un largo periodo en el que se van haciendo los preparativos de la revolución, a veces de una manera consciente pero mucho más a menudo inconscientemente. Entre los heraldos de la Revolución Francesa podemos contar con Voltaire y Rousseau, D'Alembert y Diderot, ninguno de los cuales vivió lo suficiente como para ver la caída de la Bastilla, así como a su colega Condorcet, que cayó víctima del holocausto que había ayudado a gestar. En lo que a la matemática se refiere, 6 hombres que iban a mostrar el camino a seguir, Monge-Lagrange, Laplace, Legendre, Carnot y Condorcet, se vieron sumergidos en pleno centro de los desórdenes, y es precisamente a la obra de estos hombres a la que estará dedicado principalmente este capítulo. Esta media docena de matemáticos eran casi de la misma edad. El más viejo, Lagrange, nació en 1736, Condorcet en 1743, Monge en 1746, Laplace en 1749, Legendre en 1752 y Carnot, el más joven, nació en 1753. Y con excepción de Condorcet, que se suicidó en prisión el año 1794, todos estos matemáticos vivieron hasta llegar a septuagenarios y uno de ellos, Legendre, a octogenario. 2. Los matemáticos más importantes. Como ya dijimos, en la Francia del siglo XVIII las universidades no fueron ni mucho menos los focos matemáticos que son hoy día, e incluso resulta difícil dar el nombre de un solo matemático de, digamos, la Universidad de París durante el siglo XVIII. Durante el siglo XIV París había sido por su universidad uno de los centros científicos más importantes del mundo, pero había perdido esta posición hacía ya largo tiempo, quedándose irremisiblemente retrasada con respecto a la época. Cuando toda Europa aceptaba la filosofía cartesiana, París se aferraba aún al escolasticismo aristotélico, y cuando la mayor parte del mundo científico tenía los ojos puestos en la física newtoniana, París combatía en retaguardia una batalla perdida a favor del cartesianismo. La mayor parte de los matemáticos franceses del siglo XVIII no estaban integrados en las universidades sino relacionados con la Iglesia o con el ejército, mientras que otros disfrutaron del mecenazgo real o bien dieron lecciones particulares. Lagrange, 1736 al 1813, fue el único matemático de nuestro grupo que no era francés en sentido estricto, ya que había nacido en Turín, de padres muy bien situados económicamente y de orígenes francés e italiano respectivamente. Joseph Louis, el más pequeño de 11 hermanos y el único que sobrevivió más allá de su infancia, hizo sus estudios en su ciudad natal, y muy joven llegó a ser profesor de matemáticas en la Academia Militar de Turín, pero más tarde disfrutó del patrocinio real con Federico el Grande de Prusia y con Luis XVI de Francia. La familia de Condorcet, 1743 al 1794, por su parte contaba con miembros influyentes en la milicia y en la Iglesia,
así que su educación no presentó ningún problema. En las escuelas de los jesuitas y más tarde en el Colegio de Navarra se labró muy pronto una reputación envidiable en matemáticas, pero en vez de hacerse capitán de caballería como deseaba su familia, vivió una vida típica de un intelectual en un sentido muy parecido a Voltaire, Diderot y d'Alembert. El tercero de nuestros Esteto Gaspar Monge, 1746 al 1818, fue en cambio hijo de un tendero pobre. Sin embargo, por medio de las influencias de un lugarteniente coronel que había quedado impresionado por la inteligencia del muchacho, Monge pudo seguir algunos cursos en la Escuela Militar de Mezieres, donde sorprendió de tal manera a las autoridades que pronto pasó a formar parte del equipo de profesores, siendo así el único de nuestro grupo de 6 matemáticos que fue antes que nada profesor, quizá el más prestigioso profesor de matemáticas desde los tiempos de Euclides. Laplace, 1749 al 1827, nació también en una familia modesta, pero encontró amigos influyentes lo mismo que Monge, que se preocuparon de que obtuviese una educación esmerada y de nuevo en una academia militar. Legendre, 1752 al 1833, no tuvo dificultades en lo que se refiere a su educación, pero ni siquiera él llegó a ser un profesor universitario en el estricto sentido de la palabra, a pesar de que enseñó durante 5 años en la Escuela Militar de París. El más joven de nuestro grupo, Lázaro Carnot, 1753 al 1823, pertenecía a una capa social suficientemente por encima de la burguesía ordinaria como para permitirle asistir a la Escuela Militar de Mezieres, en la que uno de sus profesores fue Monge. Después de graduarse, Carnot entró en el ejército, aunque a falta de un título de nobleza no podía aspirar a un rango superior al de capitán según las normas seguidas en el régimen antiguo. Este hecho debió de irritarlo considerablemente para sus adentros, como ocurrió en el caso de tantos otros, que circulaba un dicho en época de exámenes que afirmaba que los competentes no eran nobles y los nobles no eran competentes. El despilfarro económico del gobierno puede haber sido la causa inmediata de la Revolución Francesa, pero no fue la única ni mucho menos. El enorme derroche de recursos humanos fue también un factor importante, y resulta altamente sintomático de esta situación el hecho de que en un principio, los hombres del grupo que estamos estudiando no consiguieran alcanzar posiciones acordes con sus capacidades y talento. No es de extrañar pues que ninguno de los 6 se lamentase más tarde cuando el viejo orden fue destruido. De entre las enciclopedias matemáticas de finales del siglo XVIII, la que alcanzó mayor éxito a juzgar por sus repetidas ediciones fue la de Béthut, que era instructor en la Escuela de Mezieres a la que asistieron Monge y Carnot. El curso de matemática de Béthut continuó siendo una obra muy prestigiosa aún durante el primer tercio del siglo XIX, especialmente en Norteamérica, donde partes de ella se utilizaron traducidas al inglés en West Point y en otras academias. La cuarta parte del curso de Béthut, que trata de los principios de la mecánica, es la verdadera razón de ser del programa. El énfasis puesto en la mecánica y en la última sección sobre navegación concuerda perfectamente con el uso del curso de matemáticas como libro de texto en una academia militar. La superioridad matemática de Francia y en realidad de la Europa continental como un todo durante el siglo XVIII, estaba basada en gran parte en la aplicación del análisis a la mecánica tal como se enseñaba en las escuelas técnicas, y los matemáticos de la Revolución Francesa se formaron bajo esta influencia en marcado contraste con la situación en Inglaterra. Y como cabía esperar, este contraste en el espíritu de la matemática se hizo más agudo durante la Revolución, puesto que Francia tenía más necesidad de una enseñanza técnica, y como resultado Inglaterra fue quedando cada vez más completamente aislada de la Europa continental. 3. Publicaciones anteriores a 1789. Todos y cada uno de los 6 hombres que hemos considerado como los líderes del desarrollo matemático durante la Revolución, habían producido ya en abundancia antes del año 1789. Lagrange había publicado su Mecánica Analítica en 1788, así como muchos artículos sobre álgebra, análisis y geometría. Condorcet, que en cierto sentido resulta el más interesante de los 6 debido a la gran amplitud de sus intereses, había publicado su cálculo integral tan pronto como en 1765, y el ensayo sobre la aplicación del análisis a la probabilidad de decisiones tomadas por una pluralidad de votos en 1785. Firmemente convencido de la perfectibilidad del hombre, que constituía uno de los principios básicos de la mayoría de los filósofos, Condorcet fue el único de nuestro grupo de 6 matemáticos del que puede decirse que jugó un papel anticipador en los sucesos que condujeron al 1789. Resulta tristemente irónico hacer observar que de nuestro sexteto matemático, el que más hizo por conseguir la revolución fue el único en perder su vida en ella,
aunque otros dos, Carnot y Monch, no siempre estuvieron seguros de encontrarse a salvo de la guillotina. Monch había contribuido con numerosos artículos matemáticos a las memorias de la Academia de Ciencias, y al suceder a Bethune como examinador de la Escuela de la Marina, las autoridades de la escuela insistieron en que debía hacer a su vez lo que ya había hecho Bethune, es decir, escribir un curso de matemáticas para uso de los candidatos a ingresar en dicha escuela. Sin embargo, Monch estaba más interesado en la enseñanza y la investigación que en escribir libros de texto, y solo llegó a completar un volumen del proyecto, su Tratado Elemental de Estática de 1788. A Monch no solo le atraían las matemáticas tanto puras como aplicadas, sino también la física y la química, y así participó en particular en experimentos junto con Lavoisier, incluidos los relativos a la composición del agua, que condujeron a lo que hemos llamado la Revolución Química de 1789. En la época de la Revolución, Monch era ya uno de los científicos franceses más conocidos, debido a sus numerosas actividades. De hecho, su fama como físico y como químico era probablemente mayor que como matemático, ya que su geometría no había sido apreciada debidamente. Su obra más importante, la geometría descriptiva, no se había publicado porque sus superiores consideraron que era necesario mantenerla reservada confidencialmente en interés de la defensa nacional. La costumbre de clasificar información como reservada por razones militares no es ni mucho menos un invento de mediados del siglo XX. Tanto Laplace como Legendre publicaron con regularidad trabajos en revistas eruditas, y Carnot publicaba en 1786 una segunda edición de su obra Ensayo sobre las máquinas en general, así como algunas poesías y otra obra sobre fortificaciones militares. 4. Lagrange y la teoría de determinantes. Si nos paramos a considerar los resultados obtenidos por nuestros 6 matemáticos, nos sorprende ver en la mayor parte de los casos una falta de motivos utilitarios en sus obras. El ensayo de Carnot parecería ser por su título un libro de carácter técnico, pero basta echarle una ojeada para darse cuenta de que de lo que trata es de principios generales y no de tecnología. Y lo mismo pasa con la mecánica de Lagrange, que presenta un tratamiento axiomático del tema, muy alejado de los criterios usuales de utilidad práctica inmediata. La belleza de la obra de Lagrange se pone de manifiesto no al ingeniero sino al matemático puro, incluso en las partes más elementales del libro se percibe su alta calidad estética. Es a Lagrange a quien debemos principalmente la utilización de formas tan compactas, aunque expresadas de una manera algo diferente, como 1 sobre el factorial de 2 por el determinante de x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, y 1 sobre el factorial de 3 por el determinante de x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1, para el área de un triángulo y para el volumen de un tetraedro respectivamente, resultados que aparecen en su artículo Soluciones analíticas de algunos problemas sobre las pirámides triangulares, entregado en 1773 y publicado en 1775. Este trabajo es muy bonito pero prácticamente sin consecuencias. Sin embargo, contiene una idea que iba a tener gran importancia teniendo en cuenta las reformas educativas de la Revolución. Tal como la expresaba Lagrange mismo, me siento halagado por el hecho de que las soluciones que voy a dar serán ciertamente de interés para los geómetras tanto por los métodos como por los resultados. Estas soluciones son puramente analíticas y pueden entenderse incluso sin figuras. Y en cumplimiento de su promesa no hay una sola figura a lo largo de toda la obra. También Monch, pese a que utilizaba figuras y modelos en su geometría diferencial y descriptiva, parece haber llegado de alguna manera a la conclusión de que se debería evitar la utilización de figuras en la geometría analítica elemental. Y Carnot quizá pensaba de modo parecido, puesto que su ensayo, que es anterior a la mecánica de Lagrange, no contiene tampoco ni una sola figura. Laplace fue de entre todos los miembros de nuestro sexteto, el que más próximo estuvo a lo que podríamos llamar un matemático aplicado, pero incluso en este caso tenemos que interpretar tal calificativo en un sentido muy amplio. Después de todo, ¿cuáles podían ser en aquella época las aplicaciones prácticas de la teoría de probabilidades o de la mecánica celeste? Podemos concluir con toda seguridad que, a pesar de su educación en escuelas predominantemente técnicas, las grandes figuras de la matemática inmediatamente anteriores a la Revolución mostraron una notable pureza en sus intereses. 5. El Comité de Pesos y Medidas. La caída de la Bastilla en 1789 encontró a nuestros 6 hombres divididos en 2 grupos. Los 3 L's, Lagrange, Laplace y Legendre, no tomaron parte importante en el desarrollo de los sucesos políticos que iban a seguir. Los otros 3, Carnot, Condorcet y Monch, recibieron con entusiasmo las perspectivas de cambio y jugaron papeles concretos en las actividades revolucionarias.
Sin embargo, representantes de los dos grupos participaron de manera común en un proyecto matemático por lo menos durante la Revolución. La reforma del sistema de pesos y medidas constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de la manera en que los matemáticos persistieron pacientemente en sus esfuerzos a pesar de la confusión reinante y de las dificultades políticas. En fecha tan temprana del período revolucionario como el año 1790 propuso Talleyrand la reforma del sistema de pesos y medidas. El problema fue enviado a la Academia de Ciencias, en la que se formó un comité para elaborar un proyecto, comité del que formaban parte entre otros Lagrange y Condorcet. Legendre también tendría que haber participado, puesto que había alcanzado un notable prestigio por sus trabajos de triangulación en Francia, pero la política revolucionaria parece haber sido la responsable de su exclusión. El comité se puso de acuerdo en un sistema básicamente decimal, aunque al parecer hubo algunos partidarios decididos de un esquema duodecimal. Lagrange apoyó firmemente a los decimalistas frente a los duodecimalistas, ya que el argumento de la divisibilidad no le convenció demasiado. Se dice que casi lamentó no haber adoptado como base para el sistema algún número primo tal como el 11 por ejemplo, pero se supone que pudo hacer esto simplemente para molestar a los duodecimalistas. Como es bien sabido, el comité tomó en consideración dos posibles alternativas para la unidad de longitud básica en el nuevo sistema. Una era la longitud del péndulo que bate segundos. Como la ecuación del péndulo esté igual a 2 pi raíz de L sobre G, esto habría conducido a la unidad estándar de longitud G sobre pi cuadrado. Pero el comité estaba tan impresionado por la exactitud con que Legendre y otros habían medido la longitud del meridiano terrestre, que al final se definió el metro como la 10.000.000ª parte de la distancia del ecuador al polo, es decir, de un cuadrante de meridiano. El sistema métrico resultante estaba ya casi completamente listo en 1791, pero hubo confusión y retrasos en su puesta en vigor. La Convención Nacional suprimió en 1793 la Academia de Ciencias, mientras que el Jardín de las Plantas se ampliaba considerablemente. Esta peregrina inconsistencia parece haber sido el resultado de fuerzas políticas enfrentadas. La Academia estaba dirigida por hombres más viejos y lógicamente más conservadores, mientras que el Jardín de las Plantas lo estaba por científicos más jóvenes que apoyaban con más entusiasmo al nuevo gobierno. Había además un cierto culto a Robespierre que representaba una actitud de vuelta a la naturaleza inspirada en parte por Rousseau. Evidentemente se dio entonces en Francia una actitud hacia las ciencias físicas parecida a la beligerancia de Goethe contra la física newtoniana. El Jardín de las Plantas representaba una ciencia segura mientras que la de la Academia era sospechosa. El cierre de la Academia supuso un duro golpe para la matemática, pero la Convención conservó en sus funciones al Comité de Pesos y Medidas, aunque hizo una purga de algunos miembros de dicho comité tales como Lavoisier, y lo amplió por otro lado incluyendo a otros nuevos tales como Monch. En un cierto momento el comité estuvo a punto de perder a Lagrange de entre sus miembros, pues la mentalidad provinciana de la Convención la llevó a prohibir las actividades de los extranjeros en Francia, pero al fin Lagrange quedó excluido expresamente de este decreto y permaneció en su puesto de presidente del comité. Más tarde aún se puso bajo la responsabilidad de este comité al Instituto Nacional que venía a reemplazar a la Academia de Ciencias, y en esta época tanto Lagrange como Laplace, Legendre y Monch formaban parte del comité. Para 1799 los trabajos del comité estaban terminados al fin, y el sistema métrico decimal tal como lo conocemos hoy se hizo una realidad. Hay que subrayar que 5 de nuestros 6 matemáticos de la época revolucionaria tomaron parte activa en este proyecto, y solo Carnot estuvo desconectado de él. Sin embargo, más adelante veremos que Carnot se ocupó de muchas otras actividades esenciales tanto políticas como matemáticas. El sistema métrico es evidentemente uno de los resultados más tangibles de la revolución, pero hablando en términos del desarrollo de la matemática no se puede comparar en importancia con otras contribuciones que vamos a esbozar en el resto de este capítulo. 6. Condorcet y la educación. Condorcet, que era un fisiócrata, un filósofo y un enciclopedista, perteneció al círculo de Voltaire y de D'Alembert. Fue un matemático competente que publicó libros sobre teoría de probabilidades y sobre cálculo integral, pero también fue un inquieto idealista y visionario que se interesaba por todo lo que tuviera que ver con el bienestar de la humanidad. Condorcet sentía como Voltaire una profunda aversión por la injusticia y, a pesar de conservar su título de marqués, había visto tantas desigualdades injustas en el régimen antiguo que se dedicó a escribir y a trabajar en favor de la reforma. Con una fe implícita en la posibilidad de perfeccionamiento de la humanidad y creyendo que la educación conseguiría eliminar el vicio, defendió la educación pública y libre,
una actitud admirablemente esperanzada con el futuro, especialmente para los tiempos que corrían. Desde el punto de vista de la matemática se recuerda a Condorcet como un pionero de la matemática social, particularmente por las aplicaciones de las probabilidades y la estadística a los problemas sociales. Por poner un ejemplo, cuando los elementos conservadores que incluían a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Teología, atacaron a los que propugnaban la inoculación contra la viruela, Condorcet junto con Voltaire y Daniel Bernoulli salieron en defensa de la vacunación. A comienzos de la Revolución la actividad de Condorcet pasó de la matemática a los problemas políticos y administrativos. El sistema educativo anterior se había derrumbado bajo la efervescencia de la Revolución, y Condorcet vio que este era el momento de intentar introducir las reformas que tenía en la mente. Así pues presentó sus planes a la Asamblea Legislativa, de la que llegó a ser presidente, pero el agitado ambiente en torno a otros temas hizo imposible una consideración seria y detallada de ellos. Condorcet publicó su esquema en 1792, pero sus planes para una educación libre fueron el blanco de fuertes ataques. No logró alcanzar Francia los ideales de Condorcet de una instrucción pública y libre hasta muchos años después de su muerte. Condorcet había puesto sus más altas esperanzas en la Revolución, hasta que los extremistas se hicieron con el control del poder. Entonces denunció resueltamente a los septembristas y se ordenó su arresto. Condorcet se ocultó y durante los largos meses de escondite escribió el famoso bosquejo de un cuadro histórico del progreso de la mente humana, señalando en él 9 etapas desde la etapa tribal de la humanidad a la fundación de la República Francesa, junto con la previsión de una brillante 10ª etapa que según él creía la revolución estaba a punto de inaugurar. Poco después de completar esta obra en 1794, y pensando que su presencia ponía en peligro las vidas de sus amigos que lo escondían, abandonó su refugio. Inmediatamente fue reconocido como un aristócrata y fue arrestado. A la mañana siguiente se le encontró muerto en el suelo de su celda en la prisión, presumiblemente por suicidio. 7. Monch como administrador y como maestro. Condorcet había mostrado sus simpatías por el ala girondina moderada de la Revolución. Monch era plebeyo y miembro importante del club jacobino más radical, pero también él iba a tener problemas pese a ser un entusiasta partidario de la Revolución y de adherirse a las organizaciones patrióticas. Se le asignó un papel en la reforma de los pesos y medidas ordenada por la Asamblea Constituyente en 1790, pero su puesto como examinador de la Marina lo mantuvo alejado de París durante un par de años. A su vuelta a la capital en 1792 fue nombrado ministro de Marina, al parecer a sugerencia de Condorcet, y fue precisamente por su condición de ministro de Marina por lo que recayó sobre Monch la tarea de firmar el documento oficial relativo al juicio y ejecución del rey. La flota francesa, sin embargo, estaba tan mal organizada y era tan ineficaz que Monch no pudo conseguir nada importante, y al cabo de un año pidió ser sustituido. No obstante, permaneció activo en la política y en las tareas gubernamentales, dedicando una cantidad enorme de energía para lograr cubrir las necesidades de pólvora del arsenal revolucionario. A instancias del Comité de Salud Pública publicó también una descripción del arte de fabricar los cañones. A lo largo de toda la revolución Monch se encontró casi siempre en una situación insegura, dado que era demasiado liberal para los conservadores y demasiado conservador para los extremistas. Más importantes para el futuro de la matemática fueron los esfuerzos de Monch, una vez que se calmó la crisis de la posible invasión extranjera, para crear una escuela destinada a la preparación de los ingenieros. De la misma manera que Condorcet había sido el espíritu inspirador del Comité de Instrucción, Monch fue el principal abogado de las instituciones de enseñanza superior. El resultado fue la constitución en 1794 de una comisión de obras públicas de la que Monch fue uno de los miembros más activos, encargada de crear la institución adecuada para ello. La escuela en cuestión fue nada menos que la famosa Escuela Politécnica, que se organizó con tal rapidez que comenzó a admitir estudiantes al año siguiente. En todas las etapas de su creación el papel desempeñado por Monch fue esencial, tanto como administrador como profesor. Es muy gratificante el observar que esas dos funciones tan distintas no son incompatibles, puesto que Monch alcanzó un gran éxito en las dos. Incluso consiguió vencer su escasa predisposición para escribir libros de texto, debido a que con la reforma de los programas matemáticos la necesidad de textos adecuados se hizo crítica. Monch se encontró dando clases de dos materias que eran esencialmente nuevas, las dos en unos programas de nivel universitario. La primera de ellas se conocía entonces con el nombre de estereotomía, y más tarde se la denominó con el nombre general de geometría descriptiva. Monch impartía un denso curso sobre el tema a 400 alumnos,
del que nos ha llegado en forma manuscrita un resumen del programa. Este resumen muestra que el curso era más ambicioso, tanto en el aspecto puro como en el aplicado de lo que es usual hoy. Además del estudio de sombras, perspectiva y topografía, se prestaba atención también a las propiedades de las superficies, incluidas las normales y los planos tangentes, y a la teoría de máquinas. Entre los problemas propuestos por Monch estaba, por ejemplo, el de determinar la curva de intersección de dos superficies, cada una de las cuales está engendrada por una recta que se mueve apoyándose en tres rectas que se cruzan en el espacio. Otro consistía en determinar un punto en el espacio equidistante de cuatro rectas. Tales problemas apuntan claramente a un cambio en la enseñanza de la matemática, apadrinada en primer lugar por la Revolución Francesa. Platón había señalado ya hacía tanto tiempo como en la Edad de Oro de la matemática griega, que la situación de la geometría de los sólidos era lamentable, y la decadencia medieval de la matemática afectó más duramente a la geometría de los sólidos que a la geometría plana. Alguien que tuviera dificultades para cruzar el Pons Asinorum, mal podía esperar alcanzar el estudio de la geometría tridimensional. Los inventores de la geometría analítica Descartes y Fermat se habían dado cuenta claramente del principio fundamental de la geometría analítica del espacio, el de que toda ecuación con tres incógnitas representa una superficie y recíprocamente, pero no dieron los pasos necesarios para desarrollarlo. Puede decirse que mientras el siglo XVII fue el siglo de las curvas, la cicloide, el caracol, la catenaria, la lemniscata, la espiral equiangular, las hipérbolas, parábolas y espirales de Fermat, las perlas de Sluis y muchas otras, el siglo XVIII fue el siglo en el que comenzó realmente el estudio sistemático de las superficies. Euler fue, como hemos visto, el primero en tratar a las cuádricas como una familia unitaria análoga a la de las cónicas, y su introducción vino a establecer en cierto sentido las bases de la geometría analítica del espacio, aunque no podemos olvidar mencionar a Clairaut como un precursor. Ahora bien, Euler no se dedicaba a hacer proselitismo, y debido a ello el tema no llegó a ocupar un lugar en los programas educativos de la época. Una de las razones que explican este hecho es la de que Euler, lo mismo que Descartes, no comenzaba tratando los casos rectilíneos más sencillos. Lagrange, influenciado quizá por su cálculo de variaciones, mostró interés en problemas tridimensionales, poniendo especial énfasis en su solución analítica. Él fue el primero, por ejemplo, en dar la fórmula d igual a p más bq más tr menos d sobre raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, para la distancia d de un punto pqr al plano a x más by más cz igual a d. Pero lo cierto es que Lagrange no tenía una mentalidad de geómetra ni tampoco un equipo de discípulos entusiastas. En cambio, Monch era un verdadero especialista en geometría, casi podríamos decir que el primero desde Apolonio, así como un excelente profesor y creador de programas. Tenemos que mencionar de pasada que nuestro Monch tuvo dos hermanos que también fueron profesores de matemáticas, lo que sitúa al nombre de los Monch en la misma clase que la de los Bernoulli, los Cassini, los Clairaut y los Pascal, como designación de toda una familia de matemáticos. Así pues, el desarrollo de la geometría del espacio se debió en buena parte a la actividad matemática y revolucionaria de Gaspar Monch. De no ser por su actividad política podría no haberse creado nunca la Escuela Politécnica, y de no haber sido un maestro con tan gran capacidad para transmitir su entusiasmo, el renacimiento de la geometría tridimensional pudiera no haberse producido. La Escuela Politécnica no fue la única escuela que se creó en esta época. La escuela normal había abierto sus puertas precipitadamente para recibir a unos 1.400 o 1.500 estudiantes, seleccionados de una manera no tan rigurosa como los de la Escuela Politécnica, y se jactaba de tener una facultad de matemáticas de un gran nivel, entre cuyos profesores figuraban Monch, Lagrange, Legendre y Laplace. Las lecciones impartidas por Monch en la escuela normal en 1794 al 1795 se publicaron al fin reunidas en su libro Geometría Descriptiva, pero las dificultades administrativas acabaron con la corta vida de esta escuela. La idea básica que hay tras la nueva geometría descriptiva, o método de la doble proyección ortográfica, es esencialmente muy fácil de entender. Se toman simplemente dos planos perpendiculares, el primero horizontal y el segundo vertical, y a continuación se proyecta la figura que se desea representar ortogonalmente sobre ambos planos, señalando claramente las proyecciones de todos los vértices y aristas. La proyección sobre el plano vertical se conoce con el nombre de alzado, y la correspondiente al plano horizontal recibe el nombre de planta. Por último, se hace girar 90 grados el plano vertical alrededor de la recta de intersección de ambos hasta situarlo también horizontal. De esta manera, la planta y el alzado nos dan una representación bidimensional del objeto tridimensional. Este método tan sencillo y que hoy se utiliza universalmente en el dibujo técnico,
produjo casi una revolución en la teoría de proyectos de la ingeniería militar de la época de Monch. 8. La geometría descriptiva y analítica. La geometría descriptiva no fue la única contribución de Monch a la matemática del espacio tridimensional, ya que también dio en la Escuela Politécnica un curso sobre aplicaciones del análisis a la geometría. En esta época el nombre de geometría analítica no había alcanzado aún un reconocimiento general, de la misma manera que no había nada que se denominase geometría diferencial, pero el curso de Monch que hemos mencionado era esencialmente una introducción a este campo en el que no se disponía de ningún libro de texto, de manera que Monch se vio obligado a escribir y publicar sus hojas de análisis de 1795 para uso de los estudiantes. En este libro la geometría analítica tridimensional adoptó al fin lo que se podría llamar su forma definitiva. Este curso que debían seguir todos los alumnos de la Escuela Politécnica, fue el que constituyó el prototipo de los programas actuales de geometría analítica del espacio. Sin embargo, los estudiantes encontraban el curso difícil evidentemente, debido a que las lecciones pasaban muy rápidamente por el estudio de las formas elementales de la recta y el plano, para llegar lo antes posible a lo que constituía el verdadero núcleo del curso, sobre las aplicaciones del cálculo al estudio de curvas y superficies en 3 dimensiones. Monch siempre se mostró reacio a escribir libros de texto de nivel elemental, así como a organizar material que no fuera básicamente original suyo. No obstante, encontró colaboradores que le ayudaron a editar otros materiales que incluía también en su curso, y así apareció en 1802 en la revista de la Escuela Politécnica una extensa memoria por Monch y Jean-Nicolas Pierre Hachette, 1769 al 1834, sobre aplicación del álgebra a la geometría. El primer teorema de esta memoria es típico de un tratamiento ya más elemental del tema. Se trata de la generalización bien conocida durante el siglo XVIII del teorema de Pitágoras, que afirma que la suma de los cuadrados de las proyecciones de una figura plana sobre 3 planos perpendiculares entre sí es igual al cuadrado del área de la figura. Monch y Hachette demostraban el teorema exactamente igual que se haría en un curso moderno, de hecho el libro entero podría utilizarse sin dificultad como texto en el siglo XX. Nos encontramos con las ecuaciones para el cambio de ejes de coordenadas con el tratamiento usual de rectas y planos, con la determinación de los planos principales de una cuádrica, etc., todo ello tratado de una manera muy completa. Es en esta geometría analítica de Monch más que en las de Clairaut y Euler, en la que nos encontramos por primera vez con un estudio sistemático de la recta en el espacio tridimensional. Monch demostraba, por ejemplo, que si una recta viene dada como intersección de dos planos, ax más by más cz más d igual a 0, y a'x más b' y más c'z más d' igual a 0, entonces la ecuación del plano perpendicular a dicha recta y que pasa por el punto x' y z' tiene la forma, a por x menos x' más b por y menos y' más c por z menos z' igual a 0, donde a b y c son respectivamente las expresiones, bc' menos b'c, ca' menos c'a, y ab' menos a'b, que hoy se suelen llamar parámetros de dirección de la recta. Otras fórmulas dan la distancia de un punto a una recta y la distancia más corta entre dos rectas que se cruzan. Para esta última escribe Monch las ecuaciones de las rectas dadas utilizando sus proyecciones sobre los planos de coordenadas, y igual a x más b, z igual a cx más d, y y igual a a'x más b', z igual a c'x más d', y las ecuaciones de la normal común buscada de la misma forma como, y igual a alfa x más beta, z igual a gamma x más delta. Dado que esta normal común debe cortar a las dos rectas, se tiene que, gamma menos c por beta menos b igual a alfa menos a por delta menos d, y gamma menos c' por beta menos b' igual a alfa menos a' por delta menos d'. Del hecho que la normal común tiene que ser efectivamente perpendicular a cada una de las dos rectas dadas se obtiene que, 1 más a por alfa más c por gamma igual a 0, y 1 más a' por alfa más c' por gamma igual a 0. Resolviendo el sistema formado por las cuatro ecuaciones anteriores en alfa, beta, gamma, delta podemos determinar las ecuaciones de la normal buscada, y por lo tanto la distancia que se pedía calcular. La mayor parte de los resultados de Monch sobre la geometría analítica de rectas y planos aparecían ya en memorias del año 1771. En su ordenación sistemática del material en las hojas de análisis de 1795, y especialmente en la memoria de 1802 con Hachette, nos encontramos con la mayor parte de la geometría analítica del espacio y de la geometría diferencial elemental que se suelen incluir en los textos para subgraduados. Una cosa que puede echarse de menos es el uso explícito de los determinantes, pero esta tarea le correspondería ya al siglo XIX.
No obstante, podríamos considerar la utilización de notaciones simétricas por parte de Monch, lo mismo que en el caso de Lagrange, como una verdadera anticipación de los determinantes, pero sin la distribución en filas y columnas que es hoy la usual y que se debe a Cayley. Entre los resultados nuevos debidos a Monch mismo hay que destacar dos teoremas que llevan su nombre. 1. Los planos trazados por los puntos medios de las aristas de un tetraedro y respectivamente perpendiculares a la arista opuesta, se cortan en un punto M que recibe el nombre de punto de Monch del tetraedro. Este punto M es además el punto medio del segmento que une al baricentro y el circuncentro del tetraedro. 2. El lugar geométrico de los vértices de los triedros trirrectángulos cuyas caras son tangentes a una superficie cuadrática dada es una esfera, conocida como la esfera de Monch o esfera directriz de la cuádrica. El lugar geométrico correspondiente a este en dos dimensiones es el llamado círculo de Monch de una cónica, a pesar de que este lugar geométrico lo había dado ya Lagire en forma sintética un siglo antes. En 1809 Monch dio varias demostraciones distintas de que el baricentro de un tetraedro es el punto de intersección de las rectas que unen los puntos medios de aristas opuestas. También dio Monch lo análogo para el espacio de la recta de Euler en el plano, demostrando que para el tetraedro ortocéntrico el baricentro está 2 veces más lejos del ortocentro que del circuncentro. Lagrange quedó tan impresionado por la obra de Monch que, según se dice, exclamó en cierta ocasión: con sus aplicaciones del análisis a la geometría este demonio de hombre conseguirá hacerse inmortal. 9. Los libros de texto. Ya hemos dicho que Monch reunía una combinación de talentos nada frecuente, ya que era al mismo tiempo un competente administrador, un matemático investigador de gran imaginación y un maestro capaz de transmitir a sus discípulos inspiración y entusiasmo. La única cualidad de un pedagogo que podría haber tenido también, pero de la que carecía, era la de ser un buen escritor de libros de texto. Pero si Monch mostraba en este aspecto una cierta deficiencia, tal deficiencia la vinieron a compensar con creces sus jóvenes e inquietos alumnos. Podemos decir sin miedo a que se nos intente refutar, que los discípulos de Monch pusieron en circulación un verdadero torrente de libros de texto elementales de geometría analítica tal como no se iba a repetir nunca, ni siquiera en nuestros días inundados como estamos con nuevos libros. A juzgar por la aparición casi repentina de tantas geometrías analíticas a partir de 1798, se había producido una auténtica revolución en la enseñanza. La geometría analítica, que había permanecido eclipsada por el cálculo durante más de un siglo, consiguió de pronto que se le reconociera un lugar por derecho propio en las escuelas. La paternidad de esta revolución analítica hay que atribuirla principalmente a Monch. Entre los años 1798 y 1802 aparecieron 4 geometrías analíticas elementales, de las plumas de Silvestre François Lacroix, 1765 al 1843, Jean-Baptiste Biot, 1774 al 1862, Louis Puissant, 1769 al 1843, y Lefrançois, todas ellas inspiradas directamente por las lecciones dadas en la Escuela Politécnica. Los politécnicos fueron responsables de otros tantos textos de nuevo en la década siguiente. La mayor parte de ellos alcanzaron un gran éxito publicándose en numerosas ediciones. El libro de Biot llegó a 5 ediciones en menos de una docena de años. El de Lacroix, alumno y más tarde colega de Monch, apareció en 25 ediciones en 99 años. Probablemente deberíamos hablar más bien de la revolución de los textos, ya que los demás libros de texto que publicó Lacroix tuvieron también un éxito casi tan espectacular como su geometría. Su aritmética y su geometría alcanzaron en 1848 sus ediciones 20ª y 16ª respectivamente. En 1859 se publicaba la 20ª edición de su álgebra y en 1881 la 9ª edición de su cálculo. En estas cifras no están incluidas las abundantes traducciones a otros idiomas. 10. Lacroix y la geometría analítica. La mayoría de los lectores conocerían ya más o menos a Monch como uno de los fundadores de la geometría pura moderna. Con Poncelet y otros estudiantes antiguos de la Escuela Politécnica se produjo ciertamente un glorioso renacer de la geometría pura o sintética, y todo ello fue inspirado en gran medida por Monch, pero hay un aspecto de la obra de Monch que es menos conocido. Prácticamente sin excepción los autores de textos de geometría analítica atribuyen la inspiración de su obra a Monch, aunque a veces también se ve mencionado Lagrange. Lacroix formula con la mayor claridad el punto de vista de la manera siguiente. Evitando cuidadosamente todas las construcciones geométricas, haremos ver al lector que existe una manera de considerar la geometría que se podría llamar geometría analítica,
y que consiste en deducir las propiedades de la extensión del mínimo número posible de principios por métodos puramente analíticos, de la misma manera que ha hecho Lagrange en su mecánica con respecto a las propiedades del equilibrio y del movimiento. Lacroix sostenía que la álgebra y la geometría deberían ser tratadas separadamente, tan separadas una de la otra como sea posible, y el hecho de que los resultados en cada una de ellas puedan servir para una clarificación mutua correspondería como si dijéramos a la relación que hay entre el texto de un libro y su traducción a otro idioma. Lacroix ponía como ejemplo de este punto de vista los trabajos de Lagrange sobre el tetraedro, pero creía que Monch había sido el primero que pensó en presentar de esta forma las aplicaciones del álgebra a la geometría. El historiador de la astronomía Delambre coincide con Lacroix en atribuir a Monch la resurrección de la alianza del álgebra y la geometría. Lacroix reconocía que la sección de su libro sobre geometría analítica del espacio era casi completamente obra de Monch. Quizá puedan sentirse satisfechos los profesores de hoy al pensar que la geometría analítica tal como la presentaron Fermat y Descartes, un abogado y un filósofo respectivamente, resultó poco eficaz y que solo cuando verdaderos pedagogos le dieron una nueva forma, tal como hicieron Monch y aquellos de sus discípulos que llegaron a ser a su vez profesores de la Escuela Politécnica, fue cuando mostró su vitalidad y eficacia. Es interesante hacer notar que Lacroix se negó a utilizar el nombre de geometría analítica como posible título de su libro de texto que arrastró edición tras edición, el pesado y escasamente atractivo título de Tratado Elemental de Trigonometría Rectilínea y Esférica con aplicación del álgebra a la geometría. Aunque el nombre de geometría analítica había aparecido ya de vez en cuando a lo largo del siglo XVIII, parece ser que el primero que lo utilizó como título de un libro de texto fue Lefrançois en una edición de sus ensayos de geometría de 1804, así como Biot en la edición de 1805 de sus ensayos de geometría analítica. Este último texto se tradujo a varios idiomas, entre ellos al inglés, y fue utilizado durante muchos años en la Academia Militar de West Point. No es necesario entrar en la consideración detallada de los contenidos de los textos de Lacroix, Lefrançois, Biot y otros, ya que se parecen mucho a los libros del mismo tema de comienzos del siglo XX. 11. El organizador de la victoria. Monch fue desde luego una de las figuras más relevantes de la Revolución, sin embargo el matemático cuyo nombre estaba en la boca de todos los franceses durante la Revolución no fue Monch sino Carnot. Lázaro Carnot fue quien, cuando vio amenazado el éxito de la Revolución, tanto por la confusión interior como por las amenazas de invasión desde el exterior, organizó los ejércitos y los condujo a la victoria. Carnot era un republicano tan ardiente como Monch, que evitó sin embargo pertenecer a ninguna de las muchas camarillas políticas de la época. Con un alto sentido de la honradez intelectual trató de ser imparcial en la toma de decisiones. Después de una investigación meticulosa absolvió a los monárquicos de la vil acusación de que habían mezclado vidrio en polvo con la harina destinada a los ejércitos revolucionarios, pero se sintió obligado en conciencia a votar a favor de la ejecución del rey. Sin embargo, es difícil mantener una imparcialidad racional en tiempos de crisis, y Robespierre, a quien se había opuesto Carnot, había formulado la amenaza de que Carnot perdería su cabeza al primer desastre militar. Si Carnot hubiera sido simplemente un matemático y un político como Monch y como Condorcet, muy bien podría haber terminado en la guillotina, pero Carnot se ganó la admiración de sus compatriotas por sus grandes éxitos militares, y cuando una voz propuso en la convención su arresto, los diputados se alzaron espontáneamente en su defensa aclamándolo como el organizador de la victoria. Por lo tanto fue la cabeza de Robespierre la que cayó en lugar de la suya, y Carnot sobrevivió para tomar parte activa en la consolidación de la escuela politécnica. Carnot estaba muy interesado en la educación a todos los niveles, a pesar de que no parece haber dado nunca una sola clase. Su hijo Hipólito llegó a ser ministro de Instrucción Pública en 1848. Otro de sus hijos, Sadi, fue un físico famoso y un nieto llamado también Sadi fue el cuarto presidente de la Tercera República Francesa. Carnot llevó una fascinante vida política hasta 1797, había pasado sucesivamente de la Asamblea Nacional a la Asamblea Legislativa, a la Convención Nacional, al poderoso Comité de Salud Pública, al Consejo de los 500 y al Directorio. Sin embargo, en 1797 rehusó apoyar un golpe de Estado civil, y se ordenó inmediatamente su deportación. Su nombre fue suprimido de los cargos del instituto y su silla de la sección de geometría se adjudicó en una votación por unanimidad al general Bonaparte. Incluso Monch, compañero de Carnot en tanto que republicano y que matemático, aprobó el ultraje intelectual. La única cosa que puede decirse como atenuante en parte de esta acción, es la de que Monch parece haber quedado verdaderamente hipnotizado por Napoleón. Monch siguió a su ídolo en lo bueno y en lo malo,
siendo tal su devoción que caía literalmente enfermo cada vez que Napoleón perdía una batalla. Esta actitud contrasta fuertemente con la de Carnot, que en principio fue responsable en parte de la ascensión de Bonaparte al poder, por su nombramiento para llevar a cabo la campaña italiana, pero que más tarde no dudó en oponerse al Frankenstein que había creado, a pesar de que ello estuviera a punto de costarle la vida. Desde el punto de vista de la matemática, el destierro de Carnot resultó ser bueno, porque le dio la oportunidad en el exilio de completar una obra que tenía en la mente desde hacía algún tiempo. Uno podría esperar lógicamente que un hombre dedicado a asuntos de enorme importancia práctica como lo era Carnot, hubiera tendido a pensar siempre en términos de utilidad práctica inmediata. En este sentido, por ejemplo, la consideración de las trayectorias de proyectiles parecería un tema de estudio mucho más plausible que las reflexiones metafísicas abstractas. Pero la obra que había estado planeando Carnot durante los trepidantes días de vida política era admirable, sus reflexiones sobre la metafísica del cálculo infinitesimal que aparecieron en 1797. Esta obra, como su propio título indica, no era de matemática aplicada en ningún sentido, caía más cerca de la filosofía que de la física, y en este sentido anunciaba ya el periodo del rigor y del interés por los fundamentos que constituyó uno de los temas centrales del siglo siguiente. Las reflexiones de Carnot se hicieron muy populares y alcanzaron buen número de ediciones en varios idiomas, lo que viene a demostrar que incluso en tiempos difíciles que ponen a prueba el temple de los hombres, la matemática pura suele encontrar gran cantidad de admiradores. 12. La metafísica del cálculo y de la geometría. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se generalizó el entusiasmo debido a los resultados obtenidos por el cálculo infinitesimal, pero la confusión en torno a sus principios básicos seguía siendo la misma. Ninguno de los planteamientos usuales, fuera el de las fluxiones de Newton, el de las diferenciales de Leibniz o el de los límites de D'Alembert, parecía satisfactorio. Por consiguiente, Carnot, considerando las diversas interpretaciones en conflicto que se daban, trató de mostrar en qué consiste el verdadero espíritu del nuevo análisis. Sin embargo, en su búsqueda de un principio unificador hizo una elección lamentable, al menos desde el punto de vista que considera correctas y definitivas nuestras soluciones actuales al mismo problema. Carnot llegó a la conclusión de que los verdaderos principios metafísicos son los principios de compensación de errores. Los infinitésimos, dice, son cantidades inapreciables que, al igual que los números imaginarios, se introducen solo para facilitar los cálculos y se eliminan al alcanzar el resultado final. Las ecuaciones imperfectas se hacen en el cálculo perfectamente exactas eliminando las cantidades cuya presencia ocasionaba los errores, tales como los infinitesimos de orden superior. A la objeción de que las cantidades que se desvanecen o bien son o no son cero, responde Carnot que las llamadas cantidades infinitamente pequeñas no son en absoluto simplemente cantidades nulas, sino más bien cantidades que llegan a anularse asignadas por una ley de continuidad que determina el carácter de la relación, argumento que nos recuerda fuertemente a Leibniz. Los diversos planteamientos del cálculo, afirma Carnot, no fueron otra cosa más que simplificaciones del antiguo método de exhausción que lo reducían así de diversas maneras a cómodos algoritmos. Las reflexiones de Carnot gozaron de una gran popularidad, publicándose de ellas incluso ediciones en varios idiomas. A pesar de que su intento de síntesis de puntos de vista resultase fallido, ayudó indudablemente a los matemáticos a sentirse insatisfechos con los abominables pequeños ceros del siglo XVIII, así como a abrir el camino que conduciría a la edad del rigor a lo largo del siglo XIX. A pesar de todo, la fama de Carnot hoy se basa principalmente en otras de sus obras. En 1801 publicó su Correlación de figuras de la geometría, obra que se caracterizaba también por su alto grado de generalidad. En ella intentaba establecer Carnot para la geometría pura un nivel de generalidad comparable al que gozaba entonces la geometría analítica. Carnot demostraba que varios de los teoremas de Euclides se pueden considerar como casos particulares de teoremas más generales, y que bastaba por lo tanto con una única demostración para todos ellos. Por ejemplo, en los elementos nos encontramos con el teorema que dice que si dos cuerdas AD y BC en una circunferencia se cortan en un punto K, entonces el producto de AK por KD es igual al producto de BK por KC. Más tarde nos encontramos con el teorema que afirma que si KDA y KCB son secantes a la circunferencia por el punto exterior K, entonces el producto de AK por KD es igual al producto de BK por KC. Carnot considera estos dos teoremas como simples casos particulares, relacionados por el uso de cantidades negativas de una propiedad general de rectas y circunferencias. Si tenemos en cuenta que para el caso de las cuerdas se tiene que CK igual a CB menos BK, mientras que para las secantes CK igual a BK menos CB,
entonces la relación AK por KD igual a CK por KB puede ser transferida de un caso al otro simplemente por un cambio de signo. Y el caso de tangencia es solamente otro caso particular en el que B y C coinciden, de manera que BC igual a 0. A pesar de que la representación gráfica de los números complejos aún no era de uso general, Carnot no dudó en sugerir también una correlación entre figuras definida por medio de números imaginarios, y citaba como ejemplo la correlación entre la circunferencia y cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado, y la hipérbola y cuadrado igual a x cuadrado menos a cuadrado, a través de la identidad x cuadrado menos a cuadrado igual a raíz de menos 1 al cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. 13. La geometría de la posición. Carnot consiguió extender considerablemente su correlación entre figuras en su obra Geometría de la posición de 1803, obra que lo sitúa junto a Monch como uno de los fundadores de la geometría pura moderna. El desarrollo histórico de la matemática se ha caracterizado casi siempre por un esfuerzo por conseguir grados de generalidad cada vez más altos, y es precisamente esta cualidad la que da su importancia a la obra de Carnot. Su tendencia a las generalizaciones le condujo a bellos resultados tridimensionales análogos a otros teoremas bien conocidos de la geometría plana. Lo equivalente a nuestro familiar teorema del coseno en trigonometría, es decir a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de a, se conocía ya por lo menos desde la época de Euclides. Pues bien, Carnot extiende este famoso y antiguo teorema a una forma análoga para el tetraedro, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado menos 2cd por coseno de b menos 2bd por coseno de c menos 2bc por coseno de d, donde ABC y D son las áreas de las cuatro caras, y BCD mayúsculas son los ángulos diedros que forman los pares de caras de áreas CDBD y BC respectivamente. La auténtica pasión por la generalidad que encontramos en esta obra ha sido una de las fuerzas directrices de la matemática moderna, especialmente en el siglo XX. La topología en particular, estudiando cómo lo hace las propiedades de las figuras que permanecen invariantes bajo una deformación continua, habría hecho las delicias de Carnot si pudiera visitarnos hoy, ya que la reconocería sin duda en su papel de llevar mucho más lejos su idea de correlación entre figuras. La geometría de la posición es una obra clásica de la geometría pura, pero contiene también algunas importantes contribuciones al análisis. Aunque la geometría analítica había eclipsado completamente a la geometría sintética durante más de un siglo, su supremacía se había basado en la utilización casi exclusiva de dos sistemas distintos de coordenadas, las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. En el sistema rectangular, las coordenadas de un punto P del plano son las distancias de P a dos rectas perpendiculares o ejes. En el sistema polar, una de las coordenadas de P es la distancia de P a un punto fijo o polo O, y la otra es el ángulo que forma la semirrecta o P con una semirrecta fija de origen o llamada eje polar. Carnot se dio cuenta de que estos sistemas de coordenadas podían ser modificados de muchas maneras. Por ejemplo, las coordenadas de P podrían ser las distancias de P a dos puntos fijos o Q, o una coordenada podría ser la distancia OP y la otra el área del triángulo OPQ. En tales generalizaciones simplemente redescubría y generalizaba Carnot una sugerencia que había formulado ya Newton, pero que había pasado desapercibida en general. Pero la mente de Carnot impulsó de nuevo estas ideas más lejos de lo que lo habían sido hasta entonces. En todos los casos considerados, la ecuación de una curva dependía del sistema de coordenadas particular utilizado para representarla, y sin embargo las propiedades de una curva no dependen en absoluto obviamente del sistema de ejes elegido. Debería poderse encontrar un sistema de coordenadas que no dependiera de ninguna hipótesis particular ni de ninguna base de comparación tomada en el espacio absoluto. Con esta idea en la mente iniciaba Carnot la búsqueda de lo que ahora llamamos coordenadas intrínsecas. Una de estas coordenadas la encontró en el conocido concepto de radio de curvatura de una curva en un punto. Para la otra introdujo una cantidad a la que no dio ningún nombre especial, pero que más tarde se llamó aberración o ángulo de desviación. Estas ideas suponen una extensión de las de tangencia y curvatura. La tangente a una curva en un punto P es la posición límite de una secante PQ cuando Q se aproxima indefinidamente a P a lo largo de la curva. El círculo de curvatura es la posición límite del círculo cuya circunferencia pasa por los puntos PQ y R, cuando Q y R se aproximan indefinidamente a P a lo largo de la curva. Si consideramos ahora una parábola que pase por cuatro puntos P, Q, R y S, y hallamos la posición límite de esta parábola cuando los puntos Q, R y S se aproximan indefinidamente a P a lo largo de la curva, entonces la aberración de la curva en P viene definida como el ángulo entre el eje de esta parábola y la normal en P a la curva. La aberración está relacionada con la tercera derivada de la función,
en el mismo sentido en que la pendiente y la curvatura están relacionadas con la primera y la segunda derivada respectivamente, y ocurre que de la misma manera que la pendiente de una recta y la curvatura de una circunferencia son constantes, también es constante la aberración de una cónica en todos sus puntos. 14. Las transversales. Para los matemáticos el nombre de Carnot está asociado a un teorema de geometría que apareció en 1806 en su obra Ensayo sobre la teoría de las transversales. Esta obra consiste de nuevo en una generalización de resultados antiguos. Menelao de Alejandría había demostrado que si una recta corta a los lados AB, BC y CA de un triángulo ABC o a sus prolongaciones en los puntos PQ y R respectivamente, y si llamamos A' igual a AP, B' igual a BQ, C' igual a CR, y A' igual a R, B' igual a BP, C' igual a CQ, entonces se verifica que A' por B' por C' igual a A' por B' por C'. Carnot generaliza este teorema clásico de Menelao demostrando que si sustituimos la recta por una curva de orden n que corta a la recta AB en los puntos reales o imaginarios, P1, P2, P3, etc., a la recta BC en los puntos Q1, Q2, Q3, etc., y a la recta AC en los puntos R1, R2, R3, etc. Entonces se sigue verificando el teorema de Menelao si tomamos como A' el producto de las n distancias, AP1, AP2, AP3, etc., y definimos análogamente, B', C' y A', B', C'. La teoría de transversales es solo una pequeña parte de una obra que contiene otras generalizaciones interesantes. A partir de la conocida fórmula de Herón de Alejandría para el área de un triángulo en función de sus tres lados, Carnot obtiene un resultado análogo para el volumen del tetraedro en términos de sus 6 aristas. Por último deduce Carnot una fórmula que contiene 130 términos para calcular el décimo de los 10 segmentos que unen entre sí 5 puntos dados al azar en el espacio si se conocen los otros 9. Carnot fue, como hemos visto, un gran militar, un político, un poeta y un geómetra, pero también se dedicó a la especulación económica. El fracaso de la aventura colonial, en la que había invertido importantes sumas de dinero, le llevó a la ruina en 1809, momento en que el emperador generosamente le concedió un cargo oficial. 15. La geometría de Legendre. Carnot no fue el único de nuestro grupo de matemáticos de la Revolución que sintió la necesidad de un nivel de rigor más alto en la matemática. Ya hemos mencionado el lamentable estado en que se encontraba la geometría, tal como quedaba reflejado en el curso de matemáticas de Bézout. Esto impulsó a Legendre, que era después de todo un analista, a resucitar algunas de las cualidades intelectuales de Euclides. El resultado fue el libro Elementos de Geometría, que se publicó en 1794, el año del terror. Aquí podemos ver de nuevo la verdadera antítesis de lo que se suele considerar como práctico. Como dice Legendre en el prólogo, su objetivo es el de presentar una geometría que satisfaga al espíritu. El resultado de los esfuerzos de Legendre fue un libro de texto que alcanzó un gran éxito, uno de los productos matemáticos de la Revolución que tuvo una influencia más profunda, como lo demuestra el hecho de que aparecieran 20 ediciones de esta obra en vida del autor. Legendre escribía que su objetivo era el de componer unos elementos de geometría muy rigurosos, pero a pesar de ello no trató de ponerse tan pedante como para llegar hasta el punto de hacer un ídolo del rigor a expensas de la claridad. A menudo nos sentimos inclinados a pensar que la matemática en América está influenciada principalmente por el saber alemán, debido a que entre las dos guerras mundiales se acostumbraba ir a Göttingen para ponerse en contacto con los sabios más importantes. Pero al razonar así se tiene la propensión a olvidar que durante la mayor parte del siglo XIX fue la matemática francesa la que dominó en la enseñanza americana, y esta influencia se ejerció principalmente a través de las obras de los matemáticos que estamos considerando. Los libros de texto de Lacroix de Viot y de Lagrange se publicaron en América para utilizarlos en las escuelas, pero quizá el más influyente de todos fue la geometría de Legendre. El Davis Legendre llegó a ser casi un sinónimo para geometría en América. En una fecha tan tardía ya como 1885, el decano Van Ambrich de la Universidad de Columbia escribía en el prólogo de una nueva edición: se suele admitir generalmente que en claridad y precisión de las definiciones, en la sencillez y rigor de las demostraciones, en el desarrollo lógico y ordenado del tema y en la concisión de la presentación, el Davis Legendre es superior a cualquier otra obra de su nivel para la formación general de la capacidad de razonamiento lógico de los alumnos, así como para su instrucción en el importante campo de las verdades geométricas elementales. 16. Las integrales elípticas. El éxito de los elementos de geometría de Legendre no nos debe llevar a pensar que el autor era principalmente un geómetra, como hemos advertido ya más arriba.
Los campos en los que Legendre hizo contribuciones importantes a la matemática fueron numerosos, pero los más importantes no tuvieron apenas que ver con la geometría, sino con el cálculo, la teoría de ecuaciones diferenciales, la teoría de funciones, la teoría de números, la matemática aplicada, etc. Legendre escribió un tratado en 3 volúmenes, Los ejercicios de cálculo integral, 1811 al 1819, que rivalizó con los de Euler por su amplitud y autoridad. Más tarde amplió aún algunos aspectos de esta obra en otros 3 volúmenes que constituían el Tratado de las funciones elípticas y las integrales eulerianas en 1825 al 1832. En estos importantes tratados, así como en otras memorias anteriores, introdujo Legendre el nombre de integrales eulerianas para designar a las funciones beta y gamma. Y lo más importante de todo, creó algunas herramientas básicas del análisis que resultaron tan útiles a los físicos matemáticos que llevan su nombre desde entonces. Entre ellas están las funciones de Legendre, que son soluciones de la ecuación diferencial de Legendre, 1 menos x cuadrado por la segunda derivada de y menos 2x por la primera derivada de y más n por n más 1 por y igual a 0. Las soluciones polinómicas de esta ecuación para valores enteros positivos de n se conocen con el nombre de polinomios de Legendre. Legendre centró gran parte de sus esfuerzos en reducir las integrales elípticas, es decir, las cuadraturas de la forma, integral de r de x y s por diferencial de x, donde r es una función racional y es la raíz cuadrada de un polinomio en x de tercer o cuarto grado, a 3 formas canónicas que llevan por ello su nombre. Las integrales elípticas de primera y segunda especie en la forma de Legendre son, f de k y phi igual a integral de 0 a phi de 1 sobre la raíz de 1 menos k cuadrado por seno cuadrado de t por diferencial de t, y e de k y phi igual a integral de 0 a phi de la raíz de 1 menos k cuadrado por seno cuadrado de t por diferencial de t respectivamente, donde k cuadrado menor que 1. La forma de las de tercera especie es algo más complicada y no la reproduciremos aquí. Se pueden encontrar tablas de estas integrales tabuladas para cada k fija y para valores variables de phi en la mayor parte de los buenos manuales, debido a que estas integrales aparecen en muchos problemas. Una integral elíptica de primera especie de Legendre aparece de una manera natural al resolver la ecuación diferencial del movimiento de un péndulo simple. Una de segunda especie aparece al intentar calcular la longitud de un arco de elipse. Las integrales elípticas también aparecían ya en memorias anteriores de Legendre, especialmente en una de 1785 sobre la atracción gravitatoria de un elipsoide, problema en conexión con el cual surgieron los llamados armónicos zonales o coeficientes de Legendre, funciones de las que hizo un uso efectivo Laplace en teoría del potencial. Legendre fue una figura importante en geodesia, y en este contexto fue en el que desarrolló el método estadístico de los mínimos cuadrados. Podemos describir en un caso sencillo el método de los mínimos cuadrados de la manera siguiente. Si un conjunto de observaciones experimentales nos han conducido a 3 o más ecuaciones aproximadas en 2 variables, digamos a 1x más b1y más c1 igual a 0, a 2x más b2y más c2 igual a 0, a 3x más b3y más c3 igual a 0, entonces se adoptan como los mejores valores de x y y la solución de un sistema de 2 ecuaciones. 17. La teoría de números. Las memorias del instituto contenían también uno de los intentos de Legendre de demostrar el postulado de las paralelas, pero de todas sus contribuciones a la matemática de las que se mostraba más satisfecho Legendre era de su obra sobre las integrales elípticas y sobre la teoría de números. Sobre este último tema publicó una obra en 2 volúmenes, su ensayo sobre la teoría de números de 1797, que es a la vez el primer tratado que se dedicaba exclusivamente a la teoría de números. El famoso último teorema de Fermat lo atrajo de manera especial, y hacia el 1825 dio una demostración de su insolubilidad para n igual a 5. Casi igual de famoso es un teorema sobre congruencias que publicó Legendre en su tratado de 1797. Cuando dados p y q enteros existe otro entero x tal que x cuadrado menos q es divisible por p, se dice que q es un residuo cuadrático de p. Escribiremos siguiendo la notación introducida por Gauss diciendo que x cuadrado es congruente con q módulo p cuando se verifique la condición anterior. Legendre redescubrió, como decíamos, un bello teorema dado anteriormente y en una forma menos moderna por Euler, teorema que se conoce como la ley de reciprocidad cuadrática. Si p y q son primos impares, entonces las congruencias x cuadrado es congruente con q módulo p y la x cuadrado es congruente con p módulo q, o bien son ambas solubles o bien ambas insolubles, salvo que tanto p como q sean de la forma 4n más 3, en cuyo caso una es soluble y la otra no. Por ejemplo, x cuadrado es congruente con 13 módulo 17 tiene la solución x igual a 8,
y x cuadrado es congruente con 17 módulo 13 tiene la solución x igual a 11, y se puede demostrar que x cuadrado es congruente con 5 módulo 13, pero x cuadrado es congruente con 13 módulo 5 no tiene solución. En cambio x cuadrado es congruente con 19 módulo 11 no es soluble, mientras que x cuadrado es congruente con 11 módulo 19 tiene la solución x igual a 7. El teorema lo hemos formulado aquí en la forma moderna acostumbrada, pero en la expresión de Legendre queda en la forma, p sobre q por q sobre p igual a menos 1 elevado a p menos 1 por q menos 1 cuartos, donde el símbolo de Legendre p sobre q representa 1 o menos 1, según que la congruencia x cuadrado es congruente con p módulo q sea o no soluble en x. Desde la época de Euclides era cosa bien sabida que el número de números primos es infinito. Sin embargo, resulta obvio que la densidad de números primos va decreciendo según avanzamos hacia números cada vez mayores. Estas y otras consideraciones llevaron a estudiar uno de los problemas más famosos de la teoría de números, el de intentar describir exactamente la distribución de los números primos entre los números naturales. Los matemáticos se dedicaron a buscar una regla, que se conoció después como el teorema de los números primos, que expresara el número de primos menores que un número natural n como una cierta función de n, que se suele representar por pi de n. En su tratado de 1797 repetidamente citado conjeturó Legendre que pi de n se va aproximando a n sobre logaritmo natural de n menos 1,08366 según va creciendo n indefinidamente, en base a un recuento de grandes cantidades de números primos. Esta conjetura se acerca a la verdad, pero una formulación precisa del teorema que afirma que pi de n tiende a n sobre logaritmo natural de n, sugerido varias veces a lo largo del siglo XIX, no se consiguió demostrar hasta 1896. Legendre demostró que no existe ninguna función algebraica racional que tome como valores siempre números primos, pero hizo observar que el polinomio n cuadrado más n más 17 toma valores primos para todo valor de n desde n igual a 1 a n igual a 16, y que 2n cuadrado más 29 es primo para valores de n desde 1 a 28. Euler había demostrado ya que n cuadrado menos n más 41 es primo para valores de n desde 1 a 40. 18. La teoría de funciones. Si Carnot y Legendre eran discípulos de un pensamiento claro y riguroso, Lagrange era el sumo sacerdote de este culto. En plena época del terror, Lagrange consideró seriamente la posibilidad de abandonar Francia, pero justamente en tan crítica coyuntura fueron creadas la Escuela Normal y Escuela Politécnica, y Lagrange fue invitado a dar en ellas lecciones de análisis. Lagrange parece haber acogido con satisfacción la oportunidad de enseñar, aunque habían pasado ya tantos años desde que dio sus primeras clases en Turín. En el intervalo transcurrido desde entonces, Lagrange había estado bajo el patrocinio de reyes, pero durante la Revolución no tomó partido ni a favor ni en contra del rey o del Segundo Estado. Quizá esto fuera el resultado de su apatía política, o bien posiblemente todo fuera debido a la depresión mental que padecía Lagrange por aquella época. En cualquier caso, su nombramiento para ocupar un puesto en las escuelas recién creadas lo despertó de su letargo. Los nuevos programas exigían nuevos apuntes de clase, y Lagrange los preparó para diversos niveles. Para los estudiantes de la escuela normal preparó e impartió en 1795 unas lecciones que corresponderían hoy a un nivel medio de álgebra. El material que contenían estas notas gozó de una popularidad que se extendió a América, donde se publicaron con el título de Lecturas de Matemática Elemental. Para los estudiantes de nivel superior de la Escuela Politécnica, Lagrange preparó un curso de análisis que se ha considerado desde entonces como un verdadero clásico de la historia de la matemática. El resultado fue su libro Teoría de las funciones analíticas, que se publicó el mismo año que las reflexiones de Carnot en 1797, y estos dos libros juntos hicieron del año 1797 un verdadero abanderado y heraldo del renacimiento del rigor. La teoría de funciones de Lagrange, que desarrollaba algunas ideas presentadas por él en un artículo de hacía ya unos 25 años, no era ciertamente útil en un sentido estrecho de miras, puesto que las notaciones usuales del cálculo diferencial eran mucho más fáciles de manejar y más sugestivas que la función derivada de Lagrange, de donde procede nuestro nombre para la derivada. La idea directriz de la obra no era desde luego la de intentar hacer el cálculo más útil o más fácil de aplicar, sino la de hacerlo más satisfactorio desde un punto de vista lógico más riguroso en definitiva. La idea clave es muy fácil de explicar. Si desarrollamos la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x por medio de la división larga, obtenemos la serie 1 más x cuadrado más x cubo más etc. Si multiplicamos ahora el coeficiente de x a la n por factorial de n,
Al resultado obtenido lo llamó Lagrange el valor de la función derivada enésima de la función dada f de x para el punto x igual a 0, con las consiguientes modificaciones para los desarrollos de funciones en torno a otros puntos distintos del origen. A esta obra de Lagrange debemos las notaciones usadas hoy universalmente para las sucesivas derivadas, f' de x, f" de x, etc. de una función f de x. Lagrange creía que por este método había conseguido eliminar la necesidad de infinitesimales o de límites, a pesar de lo cual continuó utilizándolos paralelamente a sus funciones derivadas. Pero lástima, en este bello y nuevo esquema había fallos importantes. No toda función se puede desarrollar de esta forma. En la supuesta demostración de Lagrange de la posibilidad general de tal desarrollo había algunos lapsus. Por otra parte, la cuestión misma de la convergencia de las series infinitas vuelve a hacer inevitable la necesidad del concepto de límite. A pesar de todo, puede decirse con toda justicia que la obra de Lagrange durante la Revolución tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de la matemática, por su iniciación a un campo nuevo que ha sido desde entonces el verdadero centro de la matemática, la teoría de funciones de una variable real. 19. El cálculo de variaciones. A Lagrange se le suele considerar como el matemático más profundo del siglo XVIII, con Euler como único rival próximo, y hay aspectos de su obra que no son fáciles de tratar en un panorama histórico elemental. Entre ellos está la primera contribución de Lagrange a la matemática y a la vez quizá la más importante, el cálculo de variaciones. Se trataba de una nueva rama de la matemática cuyo nombre deriva de las notaciones utilizadas por Lagrange desde el 1760 aproximadamente. En su forma más simple, de lo que trata es de determinar una cierta relación funcional y igual a f de x, tal que una integral desde a hasta b de g de x y y por diferencial de x tome un valor máximo o mínimo. Los problemas de isoperimetrías o de descenso más rápido son casos especiales del problema general del cálculo de variaciones. En 1755 Lagrange escribió a Euler exponiéndole los métodos generales que había desarrollado para atacar problemas de este tipo, y Euler, con la generosidad de un gran hombre, retrasó intencionadamente la publicación de algunos resultados suyos propios relacionados con el tema, con objeto de que el joven Lagrange recibiera completo reconocimiento por sus métodos nuevos que Euler consideró superiores. La fama de Lagrange se extendió desde la época de sus primeras publicaciones en la Miscelánea de la Academia de Turín en 1759 al 1761, y cuando en 1766 Euler y D'Alembert aconsejaron a Federico el Grande sobre el posible sucesor de Euler en la Academia de Berlín, ambos recomendaron decididamente el nombramiento de Lagrange. Entonces Federico el Grande escribió una presuntuosa carta a Lagrange en la que le comunicaba que era necesario que el geómetra más grande de Europa viviera cerca del más grande de los reyes. Lagrange aceptó la invitación y permaneció en Berlín durante 20 años, abandonando la ciudad solamente después de la muerte de Federico 3 años antes del comienzo de la Revolución Francesa. Durante su larga estancia en Berlín publicó Lagrange importantes trabajos sobre mecánica, en particular sobre el problema de los tres cuerpos, sus primeras ideas sobre las funciones derivadas e importantes resultados sobre la teoría de ecuaciones. En 1767 publicó una memoria sobre la aproximación de raíces de ecuaciones polinómicas por medio de fracciones continuas. En otro artículo en 1770 estudiaba la resolubilidad de ecuaciones en términos de las permutaciones de sus raíces. Esta última obra fue la que más tarde conduciría a la importantísima teoría de grupos y a las demostraciones por Abel y Galois de la irresolubilidad de las ecuaciones algebraicas de grado mayor que 4. El nombre de Lagrange ha quedado asociado hasta hoy a uno de los más importantes teoremas de la teoría de grupos finitos. Si A es el orden de un subgrupo H de un grupo G de orden B, entonces A es un divisor de B. Al descubrir que una resolvente de una ecuación de grado 5, lejos de ser de grado menor que 5 como se podría esperar, era de grado 6, conjeturó Lagrange que las ecuaciones polinómicas de grado mayor que 4 no serían resolubles por radicales en el sentido usual. 20. Los multiplicadores de Lagrange. Siempre con la vista puesta con la máxima generalidad y elegancia en el tratamiento de los problemas, introdujo Lagrange el llamado método de variación de las constantes en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Es decir, si C1 más C2 es una solución general de la ecuación, y' más A1 por y' más A2 por y igual a 0, donde U1 y U2 son funciones de x, entonces Lagrange sustituía las constantes C1 y C2 por nuevas variables B1 y B2, funciones indeterminadas de x que se determinaban imponiendo precisamente la condición de que B1 más B2 U2 sea una solución de la ecuación no homogénea dada. Para resolver el problema de la determinación de los máximos y mínimos de una función tal como la f de x y z w,
condicionados por las ecuaciones g de x y z w igual a 0 y h de x y z w igual a 0, proponía Lagrange la utilización de lo que más tarde se llamarían los multiplicadores de Lagrange, que dan lugar a un algoritmo elegante y simétrico. El método consiste en introducir dos constantes indeterminadas lambda y mu, construir la función f congruente con f más lambda por g más mu por h, y a partir de las 6 ecuaciones fx igual a 0, fy igual a 0, fz igual a 0, fw igual a 0, g igual a 0 y h igual a 0, eliminar los multiplicadores lambda y mu y resolver el sistema para hallar los valores buscados de x, y, z y w. Lagrange se interesó también profundamente por la teoría de números, como tantos otros de los más importantes matemáticos modernos. Aunque no utilizó desde luego el lenguaje de las congruencias, demostró Lagrange en 1768 lo equivalente al teorema que afirma que con respecto a un módulo primo p, la congruencia f de x congruente con 0 no puede tener más de n soluciones distintas, siendo n el grado del polinomio f de x. 2 años más tarde publicó Lagrange una demostración del teorema, del que Fermat aseguraba haber dado a su vez una demostración, que dice que todo entero positivo es suma de 4 cuadrados perfectos como máximo, y debido a ello este teorema se suele conocer con el nombre de teorema de Lagrange de los 4 cuadrados. A la vez que esta demostración dio también la primera demostración correcta del resultado conocido como teorema de Wilson, que había aparecido el mismo año en las meditaciones algebraicas de Waring, y que dice que para todo primo p el número factorial de p-1 más 1 es divisible por p. Lagrange trabajó también en teoría de probabilidades, pero en este campo ocupó un segundo lugar detrás de Laplace, más joven que él en cambio. 21. Laplace y la teoría de probabilidades. Hasta el momento poco hemos hablado de Laplace, a quien sus contemporáneos tenían como matemático en tan alta consideración como Lagrange. Hay dos razones para este aparente olvido. En primer lugar, Laplace no tomó parte prácticamente en actividades revolucionarias, parece haber tenido un alto sentido de la honradez intelectual en la ciencia, pero en política carecía de convicciones concretas. Esto no quiere decir que fuera timorato, puesto que parece haberse relacionado libremente con aquellos de sus colegas científicos que fueron sospechosos durante el periodo de crisis. Se ha dicho que también él habría estado en peligro de ser enviado a la guillotina de no ser por sus contribuciones a la ciencia, pero esta opinión parece bastante dudosa, ya que Laplace apareció a menudo como un descarado oportunista. Jugó un papel, aunque no de gran importancia, en el Comité de Pesos y Medidas y fue también naturalmente profesor de la Escuela Normal y de la Escuela Politécnica, pero no publicó sus lecciones al contrario que Monch y Lagrange. Sus publicaciones estuvieron dedicadas principalmente a la mecánica celeste, campo en el que destacó sin rivales de su talla desde la época de Newton. Laplace tuvo también su galanteo con la administración política unos años más tarde, cuando Napoleón, que sentía una gran admiración por los hombres de ciencia, lo nombró ministro del Interior, puesto que había ocupado también Carnot por algún tiempo con Napoleón. Pero es bien sabido que Laplace, a diferencia de Carnot, no mostró tener aptitudes para el cargo, y Napoleón se burlaba de él diciendo que aplicaba el espíritu de lo infinitamente pequeño a la dirección de los asuntos de Estado. Una segunda razón del escaso énfasis que hemos puesto en la obra de Laplace es la de que dicha obra no tuvo la influencia inmediata y duradera que se observa en la de otros miembros de nuestro grupo. Sus obras principales representan en cierto sentido el final de una época más bien que el comienzo de un periodo nuevo, aunque tenemos que hacer una clara excepción con su obra sobre teoría de probabilidades y sobre teoría del potencial. La teoría de probabilidades debe más a Laplace que a ningún otro matemático. Desde 1774 escribió muchos artículos sobre el tema, y los resultados obtenidos los incorporó y organizó en su libro clásico Teoría Analítica de Probabilidades de 1812. Laplace consideró la teoría de probabilidades desde todos los puntos de vista y a todos los niveles, y su ensayo filosófico de las probabilidades de 1814 es en realidad una exposición introductoria para el lector no especializado. Laplace escribía en ella que en el fondo la teoría de probabilidades es solo sentido común expresado con números, pero su teoría analítica muestra la mano magistral del analista consumado que domina el cálculo superior. El libro está lleno de integrales que incluyen las funciones beta y gamma. Laplace fue uno de los primeros que demostró que la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos x cuadrado por diferencial de x, es decir, el área bajo la curva de las probabilidades, es igual a raíz de pi. El método que utilizó para obtener este resultado era un tanto artificioso, pero tampoco difiere demasiado del artificio moderno de transformar la integral a coordenadas polares, la cual se puede calcular ya fácilmente.
Entre las muchas cosas a las que dedica su atención Laplace en su teoría analítica está el cálculo de pi por medio del problema de la aguja de Buffon, que había permanecido casi olvidado durante 35 años. A este problema se le conoce a veces como el problema de la aguja de Buffon-Laplace, dado que Laplace extendió el problema original a una cuadrícula formada por dos haces de rectas paralelas equidistantes y perpendiculares el uno al otro. Si las distancias entre las rectas de cada uno de los haces son A y B, entonces la probabilidad de que una aguja de longitud L menor que A y que B lanzada al azar corte a una de estas rectas es, P igual a 2L por A más B menos L cuadrado sobre pi a B. Laplace rescató también del olvido la obra del reverendo Thomas Bayes, que murió en 1761, sobre probabilidades inversas. En este libro aparece además la teoría de los mínimos cuadrados inventada por Legendre, junto con la demostración formal que no había dado Legendre. La teoría analítica contiene también la transformada de Laplace, que tan útil resultó para la teoría de ecuaciones diferenciales. Si se tiene que f de x igual a integral de 0 a infinito de e a la menos xt por g de t por diferencial de t, entonces se dice que la función f de x es la transformada de Laplace de la función g de x. 22. Mecánica celeste y operadores. Las obras de Laplace incluyen un gran número de aplicaciones del análisis matemático más avanzado. Un ejemplo típico lo constituye su estudio de las condiciones de equilibrio de una masa fluida en rotación, problema que se le presentó en conexión con la hipótesis de los orígenes del sistema solar a partir de una nebulosa inicial. Laplace había formulado ya esta hipótesis de una manera popular en su exposición del sistema del mundo en 1796, libro que guarda la misma relación con la mecánica celeste de 1799, que el ensayo filosófico de las probabilidades con la teoría analítica. Según esta teoría de Laplace, el sistema solar evolucionó a partir de una masa de gas incandescente girando alrededor de un eje. Al irse enfriando el gas se contrajo, lo que originó que el movimiento de rotación se fuese acelerando, en virtud del principio de conservación del momento angular, lo cual provocó que se desprendieran sucesivos anillos del borde exterior que se fueron condensando y formaron los planetas, mientras que el Sol en rotación constituye el núcleo central que queda de la nebulosa. La idea básica de esta hipótesis no era completamente original de Laplace, puesto que había sido propuesta ya en líneas generales y de una manera cualitativa por Thomas Wright y Emmanuel Kant, pero la musculatura cuantitativa que debía recubrir al esqueleto de la teoría apareció formando parte de la monumental mecánica celeste. En esta obra clásica nos encontramos también con la utilización por Laplace de la idea de potencial y de la ecuación de Laplace, en conexión con el problema de la atracción de un esferoide sobre una partícula. En un artículo muy técnico de 1782 titulado Teoría de la atracción de los esferoides y de la forma de los planetas, que fue incluido también en la mecánica celeste, desarrollaba Laplace el concepto extremadamente útil de potencial, es decir, de una función cuya derivada direccional en cualquier punto es igual a la componente de la intensidad del campo en la dirección dada. También resultó de importancia fundamental en astronomía y en física matemática el llamado operador laplaciano de una función u igual a f de x y z. El resultado de aplicar este operador a la función u es simplemente la suma de las derivadas parciales de segundo orden de u, es decir, u sub x más u sub y más u sub z, que suele representarse abreviadamente por la expresión nabla cuadrado de u, o laplaciano de u, donde nabla cuadrado es el operador laplaciano. La función nabla cuadrado de u es independiente del sistema de coordenadas particular que se utilice. Bajo ciertas condiciones los potenciales gravitatorio eléctrico y otros tipos de potencial satisfacen la ecuación de Laplace, nabla cuadrado de u igual a u sub x más u sub y más u sub z igual a 0. Euler se había encontrado ya con esta ecuación de una manera un tanto casual en 1752 en sus estudios de hidrodinámica, pero fue Laplace quien hizo de ella una de las herramientas estándar de la física matemática. La publicación de la mecánica celeste de Laplace se suele considerar como la culminación de la teoría newtoniana de la gravitación. Teniendo en cuenta todas las perturbaciones que se dan en el sistema solar, consiguió demostrar Laplace que los movimientos son seculares de manera que puede considerarse el sistema como estable. No parecía haber ya ninguna necesidad de intervención divina alguna. Se dice que Napoleón le comentó a Laplace el hecho de que no apareciese la menor mención de Dios en su obra monumental, a lo que al parecer replicó Laplace: no he necesitado esa hipótesis, señor. Cuando le contaron la escena a Lagrange se dice que éste exclamó: ah, pero es una bella hipótesis. Laplace completó no solo la parte gravitatoria de los Principia de Newton, sino también algunos otros puntos de un carácter más físico. Newton había calculado una velocidad del sonido en el aire a base de consideraciones puramente teóricas,
para descubrir al final que el valor calculado resultaba ser demasiado pequeño. Laplace fue el primero en señalar que la discrepancia entre las velocidades calculada y medida por observación era debida a que los cálculos en los principios se basaban en la suposición de que las compresiones y expansiones del aire al transmitir el sonido eran isotermas, cuando en realidad las oscilaciones del sonido son tan rápidas que las compresiones y expansiones son adiabáticas, lo que incrementa el coeficiente de elasticidad del aire y en consecuencia la velocidad del sonido. Las mentalidades de Laplace y de Lagrange, los dos matemáticos más importantes de la Revolución, eran diametralmente opuestas en muchos aspectos. Para Laplace la naturaleza era lo esencial, y la matemática no era más que una caja de herramientas que él sabía manejar con extraordinaria destreza. Para Lagrange la matemática era un arte sublime que justificaba por sí mismo su existencia. La matemática de la mecánica celeste se ha calificado a menudo de difícil, pero probablemente casi nadie la llamaría bella. En cambio, la mecánica analítica ha sido admirada siempre como un verdadero poema científico por la perfección y grandiosidad de su estructura. 23. Los cambios políticos. Este capítulo debería cerrarse en cierto sentido con la fecha del año 1799, cuando Napoleón Bonaparte se hace con el control del poder y se puede considerar finalizado el periodo de la Revolución. Sin embargo, bajo Napoleón continuaron siendo favorables las condiciones para el desarrollo de la matemática, y además esta fecha está lejos aún de la que marcaría el final de las actividades de los 5 supervivientes de nuestro grupo de 6, pues ya hemos visto que cada uno de ellos continuó haciendo contribuciones a la matemática y algunos también a la política. Todos ellos recibieron honores. Monge, Carnot y Lagrange fueron nombrados condes del imperio y Laplace consiguió el título de marqués. El único de los 6 que no parece haber llevado nunca un título de nobleza fue Legendre. Desde el punto de vista matemático, el capítulo llega a un final feliz puesto que nuestros sabios pudieron continuar su obra hasta el final. Desde el punto de vista político, en cambio, 2 de ellos resultarían derrotados. Carnot y Monge tenían los 2 sólidas convicciones políticas, y ambos habían votado a favor de la ejecución de Luis XVI. Carnot, el más consistente de los 2, se opuso siempre a los dictadores, y en 1804 fue el único tribuno con el valor y la convicción suficientes como para votar en contra del nombramiento de Napoleón como emperador. No obstante, más tarde, cuando consideró que la prosperidad de Francia así lo exigía, Carnot sirvió a Napoleón de buen grado, tanto en el ejército como en la administración civil del gobierno. Monge, en cambio, apoyó a su ídolo desde que era un simple cabo revolucionario hasta que se convirtió en el emperador despótico. Monge y Fourier acompañaron a Bonaparte en las campañas de Italia y de Egipto, y Monge mismo fue el encargado de la delicada tarea de seleccionar qué obras de arte transportarían a París a su regreso como botín de guerra. A continuación de la restauración de la monarquía francesa, Carnot se vio obligado a exiliarse en Magdeburgo y Monge fue desterrado y despojado de todos los honores, incluidos sus cargos en la Escuela Politécnica y en el Instituto Nacional. Este giro en los acontecimientos fue aceptado valerosamente por Carnot, que continuó desarrollando su actividad intelectual, pero quebró la resistencia espiritual de Monge, que moría poco después. Lagrange había muerto unos años antes de la crisis napoleónica. Legendre parece haber permanecido políticamente neutral a lo largo de estos cambios por su carácter tímido y reservado, pero continuó produciendo una corriente ininterrumpida de publicaciones sobre integrales elípticas y teoría de números, así como contribuciones a otros campos de la matemática. Hacia el final de su vida, sin embargo, también él sufrió las consecuencias de represalias políticas, al ser despojado de su pensión por resistirse a la maniobra del gobierno de intentar dictar su voluntad a la Academia de las Ciencias. Laplace, por su parte, hacía las paces con cada régimen político según iban llegando, incluyendo en las ediciones de sus obras las más encendidas alabanzas de cualquier bando que ocupase circunstancialmente el poder. Como resultado lógico de esta actitud, la posteridad ha admirado a Laplace por su matemática mientras despreciaba su indigno oportunismo político. Han pasado casi 2 siglos desde los días de los que hemos estado hablando, y ya podemos considerar este periodo desapasionadamente. Una lección que puede extraerse del panorama que hemos recorrido es la de que las cosas que realmente cuentan en la matemática y que son las que tienen una influencia duradera, no son las que dicta una utilidad práctica inmediata. Incluso en épocas de crisis son las cosas del espíritu las que más cuentan, y este espíritu sin duda lo transmiten mejor los grandes maestros. Pero quizás sea aún más importante otra lección que nos enseña Carnot, de que uno no debe dejar nunca que lo domine el desánimo por muy decepcionantes que puedan ser las perspectivas políticas o intelectuales.